En el siglo XIX, la humanidad se encontraba en la encrucijada de una revolución científica. Habíamos comprendido la electricidad y el magnetismo como fuerzas separadas, pero un hombre cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Su nombre, James Clerk Maxwell. Sus ecuaciones no solo unificaron estas fuerzas, sino que allanaron el camino para la tecnología moderna. Este es el legado de las ecuaciones de Maxwell. Antes de Maxwell, el mundo de la electricidad y el magnetismo estaba fragmentado. Desde la antigüedad, la humanidad había observado fenómenos eléctricos y magnéticos, pero sin comprenderlos del todo. Los antiguos griegos, por ejemplo, conocían la propiedad del ámbar de atraer pequeños objetos cuando se frotaba, y los chinos ya usaban la brújula magnética en el siglo IV. Sin embargo, estos efectos eran solo curiosidades sin una explicación sólida. Con la llegada del siglo XVIII, la comprensión de la electricidad comenzó a dar pasos gigantescos. Benjamin Franklin realizó sus famosos experimentos con cometas y relámpagos, demostrando que la electricidad atmosférica y la electricidad generada en laboratorio eran la misma fuerza. Posteriormente, Alessandro Volta construyó la primera batería eléctrica, proporcionando una fuente continua de electricidad para experimentación. Esto permitió que los científicos exploraran los efectos de la corriente eléctrica sobre diferentes materiales y organismos. En paralelo, el magnetismo también comenzó a ser estudiado con mayor rigor. Hans Christian Sted descubrió en 1820 que una corriente eléctrica podía desviar la aguja de una brújula, sugiriendo una relación entre electricidad y magnetismo. Este descubrimiento impulsó a André Marie Ampère a formular las leyes matemáticas que describen cómo las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Pero el mayor avance llegó con Michael Faraday, quien descubrió la inducción electromagnética, el hecho de que un campo magnético cambiante puede generar electricidad. Faraday demostró este principio con su famoso experimento de un imán moviéndose dentro de una bobina, creando corriente eléctrica. Sin embargo, aunque su descubrimiento era revolucionario, Faraday no tenía la formación matemática necesaria para expresarlo en ecuaciones precisas. Aquí es donde entraría James Clerk Maxwell, quien tomaría las ideas de Faraday y las convertiría en el lenguaje universal de las matemáticas. James Clerk Maxwell nació en 1831 en Edimburgo, Escocia, en una época donde la física estaba evolucionando rápidamente. Desde joven, mostró un talento excepcional para las matemáticas y la física. A los 15 años ya había escrito su primer artículo científico sobre curvas matemáticas, y a los 25 años se convirtió en profesor en el King's College de Londres. Fue aquí donde comenzó a desarrollar su obra más revolucionaria. Maxwell estaba profundamente influenciado por Michael Faraday, quien había descubierto la inducción electromagnética y establecido la idea de líneas de campo eléctrico y magnético. Sin embargo, Faraday carecía de una base matemática sólida para expresar sus descubrimientos en un lenguaje formal. Maxwell tomó estas ideas y las convirtió en un conjunto de ecuaciones precisas, que unificaban la electricidad y el magnetismo en una única teoría. En 1861, Maxwell publicó su artículo sobre las líneas de fuerza de Faraday, donde propuso que los campos eléctricos y magnéticos eran manifestaciones de un mismo fenómeno, el electromagnetismo. Luego, en 1865, formuló la versión completa de sus ecuaciones en su artículo Una teoría dinámica del campo electromagnético. Aquí demostró algo revolucionario. Las ecuaciones predecían la existencia de ondas electromagnéticas que se propagaban a la velocidad de la luz. Esto sugería que la luz misma era una onda electromagnética, uniendo así la óptica con el electromagnetismo. El impacto de su descubrimiento fue inmediato en la comunidad científica. Maxwell no solo proporcionó un marco teórico para el electromagnetismo, sino que también sentó las bases para futuros avances en física, como la teoría de la relatividad de Einstein. En 1905, Einstein reconoció la importancia de las ecuaciones de Maxwell y las utilizó como punto de partida para su teoría de la relatividad especial. La idea de que la luz era una onda electromagnética cambió por completo nuestra comprensión del universo. Las ecuaciones de Maxwell son el corazón del electromagnetismo, un conjunto de 4 leyes fundamentales que describen cómo interactúan los campos eléctricos y magnéticos. A través de ellas,
Maxwell logró unificar la electricidad y el magnetismo, demostrando que son dos caras de un mismo fenómeno, el campo electromagnético. Vamos a analizar cada una de las ecuaciones en detalle para entender la profundidad de su impacto en la física y en la tecnología moderna. 1. Ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta ecuación establece que la carga eléctrica genera un campo eléctrico. Si colocamos una carga positiva en el espacio, las líneas de campo eléctrico saldrán radialmente de ella, como los rayos de una estrella. La constante es la permitividad eléctrica del vacío, que determina la intensidad de este campo. Esto explica fenómenos cotidianos como la electricidad estática. Cuando frotamos un globo contra nuestro cabello, transferimos electrones, creando una diferencia de carga que provoca que el cabello se levante, siguiendo las líneas del campo eléctrico generado. 2. Ley de Gauss para el magnetismo. Esta ley nos dice que no existen monopolos magnéticos. A diferencia de las cargas eléctricas, que pueden existir como partículas individuales, positivas o negativas, los polos magnéticos siempre vienen en pares, un polo norte y un polo sur. Si cortas un imán por la mitad, obtendrás dos imanes más pequeños con un polo norte y un polo sur. Este principio explica por qué las brújulas siempre apuntan hacia el norte magnético. El campo magnético terrestre es similar al de un gigantesco imán con un polo sur magnético cerca del polo norte geográfico, lo que genera el alineamiento de las brújulas. 3. Ley de Faraday de la inducción electromagnética. Aquí es donde aparece la magia del electromagnetismo. Si un campo magnético cambia con el tiempo, genera un campo eléctrico. Este principio es la base de los generadores eléctricos y las dinamos. Cuando giramos un imán cerca de una espira de alambre, inducimos una corriente eléctrica en el alambre. Este principio está detrás de la electricidad que usamos todos los días. Las centrales eléctricas utilizan turbinas para mover imanes en el interior de bobinas de alambre, generando así corriente eléctrica mediante la inducción electromagnética. 4. Ley de Ampere-Maxwell. Aquí es donde Maxwell añadió su mayor contribución. Ampere había descubierto que una corriente eléctrica genera un campo magnético, pero Maxwell añadió el término adicional relacionado con el cambio en el campo eléctrico en el tiempo. Esta corrección predice la existencia de ondas electromagnéticas. Cuando un campo eléctrico cambia, genera un campo magnético, que a su vez genera otro campo eléctrico, creando una onda que viaja por el espacio a la velocidad de la luz. Este descubrimiento fue monumental. Maxwell no solo explicó cómo funcionan la electricidad y el magnetismo, sino que también predijo la existencia de la radiación electromagnética. La luz, las ondas de radio, los rayos X y las microondas son todas manifestaciones de este mismo fenómeno. Maxwell calculó la velocidad de las ondas electromagnéticas a partir de las constantes eléctricas y magnéticas del vacío, y el resultado coincidió exactamente con la velocidad de la luz medida experimentalmente. Este fue el punto clave que le permitió concluir que la luz es una onda electromagnética. El impacto de estas ecuaciones fue monumental. Predijeron la existencia de las ondas electromagnéticas, que luego Heinrich Hertz comprobaría experimentalmente. Este descubrimiento fue la base de la radio, la televisión, las telecomunicaciones y la electrónica moderna. Sin Maxwell, no existiría el mundo tecnológico que conocemos hoy. La radio fue uno de los primeros avances impulsados por las ecuaciones de Maxwell. Guglielmo Marconi logró transmitir señales de radio a larga distancia, dando inicio a las telecomunicaciones inalámbricas. Luego, la televisión aplicó estos mismos principios para transmitir imágenes y sonido a través de ondas electromagnéticas. El desarrollo de la tecnología de microondas permitió la creación de rádares y, más tarde, de los sistemas de comunicación satelital. Sin las ecuaciones de Maxwell, los GPS y las redes Wi-Fi no existirían. Las ecuaciones de Maxwell también explican la base de la fibra óptica, que utiliza pulsos de luz para transmitir datos a través de cables de vidrio o plástico. El Internet moderno, las telecomunicaciones globales y la exploración espacial dependen directamente de los principios que Maxwell descubrió en el siglo XIX. La medicina también se benefició enormemente de las ecuaciones de Maxwell. Las ondas electromagnéticas permiten la creación de resonancias magnéticas, MRI, que generan imágenes detalladas del interior del cuerpo humano mediante campos magnéticos y ondas de radio.
La exploración espacial y la astronomía moderna también están profundamente ligadas al legado de Maxwell. Los radiotelescopios detectan ondas de radio provenientes de estrellas y galaxias lejanas, permitiendo estudiar el universo en longitudes de onda invisibles al ojo humano. Incluso las tecnologías más recientes, como las comunicaciones por láser, la nanotecnología y las telecomunicaciones cuánticas, tienen sus raíces en la teoría del electromagnetismo de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell no solo revolucionaron la física, sino que también cambiaron la forma en que la humanidad interactúa con el mundo. Son un testimonio del poder del pensamiento científico y la curiosidad humana. Maxwell nos mostró que todo en el universo está conectado por leyes fundamentales, esperando ser descubiertas. Si quieres seguir explorando los misterios del universo y la ciencia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. La aventura del conocimiento nunca termina.